¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Robertino y estamos acá para hacer otra lectura interactiva de tarot por sí o por no. Así que vayan preguntando, pueden preguntar lo que quieran, piensen la pregunta y vamos a ver qué opciones tenemos. El mazo ya está bastante mezclado, así que lo voy a mezclar solamente un poco y voy a hacer las opciones. Hoy tenemos un tarot de lectura sí o no por 4 opciones. Recuerden que pueden preguntar lo que quieran y también los que quieran pueden preguntar en cada una de las opciones, por sí o por no. Siempre tienen que realizar una pregunta de esa manera. Así que bueno, ya las estoy acomodando un poco, las tengo acá, ya las pueden ver, pueden empezar a ver qué pregunta quieren hacer y también qué piedra van a elegir. Así que están las 4 opciones acá. Vamos a ver un poquito si nos quedaron acomodadas, más o menos. Vamos a ponerlas un poquito más derechas. Ahí están las opciones. Les mando un saludo muy grande, les envío un saludo muy grande a mis consultantes en Estados Unidos, en México, en España, en el resto de Latinoamérica, en Colombia, en Perú, en Chile también, en Uruguay por supuesto, y en Centroamérica, en Ecuador, en Puerto Rico también, que he tenido un consultante el otro día. Así que les envío un gran saludo a todos. Vamos ya mismo a atribuir una piedra a cada uno de los sitios. Tenemos la piedra celeste o azul, la azul la voy a llamar. Vamos a poner la piedrita blanca, la piedrita roja y por último la piedra rosa. Así que ya saben qué opciones hay. Como les digo siempre, piensen preguntas posibles. Yo no solamente les voy a contestar sí o no, sino que les voy a comentar cómo está cada una de las situaciones. Así que vayan pensando, yo me voy a quedar solamente unos segundos callado para que ustedes puedan elegir la piedra que más los atrae y la pregunta, ¿no? Así que bueno, me quedo un segundo callado, cosa que es difícil, pero lo voy a lograr. Así que tienen todas estas opciones, elijan la que más les guste. Bueno, supongo que ya habrán elegido alguna de las opciones. Yo voy a empezar a contestarle ya mismo, sin perder tiempo. No se muevan de acá, van a tener una información muy importante sobre todo esto que se preguntan, ¿no? Así que ya sacamos la piedrita blanca, la roja y la rosada. Ya las tenemos fuera. Y vamos a ir ya mismo con la azul. Vamos a empezar con la piedrita azul, a ver si lo que preguntaron es sí o no. La presentamos acá, nada más que para que sepan que es la elección. Y vamos a ver si lo que preguntaron para la piedra azul es sí o no. La colocamos acá la piedrita. Mezclamos un poco, aunque ya empezamos. Corto y voy a colocar 5 cartas que me van a indicar si la respuesta es sí o no. 1, 2, 3, 4 y 5 cartas tenemos ya acá. Así que vamos a ver ya mismo qué es lo que nos quiere comentar el tarot de esta situación. Primera carta, el hierofante tenemos, el loco, el caballo de espadas, el 10 de copas y por último el as de espadas. Esas son las cartas que tenemos para esta relación de la piedrita celeste o azul. Azul le voy a decir, así no sigo confundiendo. Así que bueno, vamos a ver esta relación de pareja, a ver qué es lo que pasa acá. La respuesta a lo que preguntaron es un sí. Es un sí en lo que tiene que ver con temas del amor y de la pareja. Pero cuidado con algo. Cuidado con cómo termina esta situación. Ahora les voy a comentar por qué. Lo primero que tenemos es el hierofante. El hierofante fue la actitud que han tenido ustedes con respecto a esta relación, si es una pareja establecida, que fue bastante sabia, inteligente. Esta es una de las cartas más poderosas y de más sabiduría del tarot. Vean cómo también con el humor, que siempre les digo que es una gran fuerza de aprendizaje, viene desde el cielo, bajando por esa escalera y tiene las verdades de todo. Quiere decir que ustedes actuaron en esta relación muy bien en un principio. Pero después la carta del loco
esa dificultad por dominar determinados sentimientos, esa idea de riesgo, ¿no?, que tiene la segunda carta, hizo que termine en una situación donde están buscando algo que no logran encontrar, aunque inesperadamente se les termina dando el 10 de copas, ¿no?, una situación de cierta felicidad. Pero esta pareja tuvo altibajos, esta relación, y ahora está en un periodo de mayor utilización de la razón, de lo que es la inteligencia, de lo que es la parte un poco más fría de la pareja. Y ahí es donde ustedes no se están desarrollando del todo bien. O sea que la respuesta es sí, pero tengan cuidado con desoír este mensaje, digamos, desde lo racional que tienen acá. Si lo que me preguntan es si una persona va a volver, la respuesta es sí. Va a haber algunos malentendidos, después estará todo bien y entrarán también en este periodo, todo va a ser igual, ¿no? Van a entrar en este periodo de ser un poco más serios, ¿no?, más racionales con la pareja, y que lo emocional no sea lo que domine. Así que tengan mucho cuidado, a pesar de que la respuesta sea sí, en ver cómo entienden esta nueva situación de pareja. Si preguntaron si le gustan a alguien, sí. También la respuesta es sí, si esa persona se siente atraída por ustedes, pero volvemos a lo mismo. Tengan en cuenta que esa atracción no se puede abusar de determinadas cosas, porque la persona con la que eligieron estar en pareja o tener una relación está en un periodo de pensar mucho lo que hace. O sea que no la apuren o no la apuren, ¿no? En general son chicas las que miran mi canal, así que les mando un gran beso desde acá. Pero bueno, si sos chica, no abuses de la situación, porque puede ser grave. Pero la respuesta es sí también. Si lo que me están preguntando tiene que ver con negocios o con algún tipo de emprendimiento o lo laboral, recuerden que en mis tiradas de tarot, en mis lecturas por sí o por no, lo laboral y lo económico yo los coloco juntos, porque si no voy a decir muchas veces lo mismo. Porque en realidad todo es lo mismo. Yo hago esa ayuda para que ustedes entiendan en función de la pregunta que hicieron. Así que lo que les diría a Piedra Azul es que en lo que es económico han tomado buenas decisiones, también algunas que no tanto, por eso también hay una cierta crisis, y aunque todavía están entusiasmados con el tema, falta justamente esta idea un poco más realista, ¿no? La respuesta es sí a lo que preguntan, pero a condición de que sean realistas. Si siguen soñando con cosas que no van a ocurrir ahora, tal vez esto entre en un periodo negativo. Pero ¿cómo está ahora? La respuesta es sí a todo lo que sea económico. A lo que sea laboral, lo que les digo, lo que puedo comunicarles es que pasa lo mismo. Ustedes han hecho bien su trabajo, han tenido algunas cuestiones que no fueron del todo bien, se sienten bien con lo que lograron, pero empiezan a tener una actitud más realista, más real, más de la tierra, de los pies en la tierra con lo laboral. Los que estén buscando trabajo tienen buenas maneras de conseguirlo, volviendo a lo mismo. Si son realistas, si no pretenden un trabajo que sobrepasa las capacidades que tienen en este momento. Yo no estoy diciendo que no las vayan a tener, pero en este momento hay que ser un poquito más realistas, apostar un poquito más abajo, porque lo importante es empezar a caminar, no empezar a funcionar. Así que eso en cuanto a lo que es la parte laboral. En cuanto a estudios, lo mismo. Si son materias o están por dar exámenes que tienen que ver con cuestiones más racionales, la respuesta es sí, enorme. Van a tener muy buenas calificaciones. Si lo que están viendo tiene que ver más con lo humanístico, recuerden que no solamente importa una visión humanística, sino también aportarle coherencia a lo que están estudiando para tener un buen resultado. Si preguntan por su lado de crecimiento personal o espiritual, lo que se aprende acá es que la sabiduría dada por el hierofante, más la energía de investigación y de emoción que trae el loco, no son la única emoción posible sin un contexto racional. Díganme en los comentarios si les gusta este análisis espiritual o de crecimiento personal, que yo se los doy como un adicional a la respuesta de lo que ustedes dijeron. Así que bueno, esto es lo que hay, Piedra Azul. Es bastante interesante la lectura que tienen. Les pido que se suscriban al canal, como no se van a haber suscrito todavía, y van a tener más novedades de cuando hago el tarot por sí o por no, y además me van a permitir a mí hacer muchos más videos. Esa es la idea, así que Piedrita Azul, muy buena suerte.
vamos a ver qué es lo que ocurre con la piedra blanca. Acá tenemos la piedra blanca y vamos a ver si lo que preguntaron para la piedra blanca es sí o es no. Tarot de sí o no en Robertino Tarot. Así que les voy a mandar un saludo muy grande, como les digo siempre, a la gente de España, que siempre me pregunta algo, ¿no? En los comentarios. Así que voy a mezclar y ya mismo les voy a decir si lo que preguntaron para la piedra blanca es sí o es no. Ya lo van a tener acá. 5 cartas. 1, 2, 3, 4 y 5 cartas para la piedrita blanca. Vamos a ver qué resultado nos dan. Acá las tenemos, las estamos ordenando un poquitito nada más. Tampoco es un plano de geometría, tiene que estar perfecto. Vamos a ver qué nos sale para la piedra blanca como respuesta a la pregunta que hicieron. Primera, paje de copas. 10 de espadas. El carro del triunfo. El 9 de pentáculos. Y el 3 de espadas. Bueno. Acá varían mucho las respuestas en función de lo que preguntaron. Así que vamos a explicar para cada uno de los casos. En el caso de lo que me estén preguntando acerca de si una relación de pareja va bien, yo les diría que la respuesta a lo que están preguntando, en lo inmediato es sí, pero a futuro es no. O sea, hay algo en esta pareja que tienen que rever. No digo que no vayan a remontarlo, porque vienen de la carta del carro del triunfo. Esta carta es un absoluto triunfo sobre lo que están buscando y una gran abundancia. Digamos que hasta acá la cosa va bien. El problema es esta última carta. Acá tienen el 3 de espada. Fíjense cómo es la carta. Ya saben, y lo saben los que siguen el canal, que a propósito les pido que se suscriban y pongan like también al video. Ya saben que yo no vengo acá solamente a traerles noticias buenas, a endulzarles el oído, sino que ustedes tengan la información necesaria para poder afrontar las situaciones. O sea, yo no subestimo a los que miran el canal. Así que esta carta yo no les puedo decir que es una carta buena. Ustedes mismos, aunque no sean tarotistas, saben perfectamente lo que se ve acá. Es una carta de dolor. Y si estamos hablando de emociones, ¿qué carta representa el dolor de mejor manera que esta? Entonces, ¿qué es lo que tienen que tener en cuenta? No abusar de la situación, porque esta pareja es muy exitosa, tiene mucha abundancia en el sentido emocional. O sea, ustedes creen que va tan bien que creen que es el momento de descansar, de dejar que las cosas fluyan y se están distrayendo de cómo cuidar a esta persona y todo esto puede terminar emocionalmente muy mal. Así que cuiden a esta relación, no cambien esto que es muy importante, que es el mostrarse como son ustedes mismos. No se preocupen ni den tampoco tantas críticas por la parte laboral de su pareja, no lo critiquen en ese sentido. Fíjense que es una pareja muy linda, muy exitosa y sería una pena llevarla hacia este lugar, así que piénsenlo. Lo que preguntaron es no. Esa es la respuesta por ahora. Trabajen sobre estos temas, sobre que no los traicione la ansiedad, que no los traicione esa idea porque van a terminar sufriendo. Y no es la idea porque la pareja en sí es una pareja interesante, pero no pretendan más en este momento de lo que pueden lograr, porque tampoco ustedes están preparados, se los digo esto de una manera más íntima, para esta relación tan emocional que piden. Así que primero hay que ir curando las heridas, que esto no aparezca. Esta es una carta que en el pasado los ha identificado, así que mejor no caer en esta tristeza y quedarnos en esta etapa, en la buena que tiene esta pareja. Para los que preguntan si una persona les resulta atractiva, si les resultan atractivos a una persona, perdón. La respuesta es sí también, está el carro del triunfo, o sea, las personas se sienten atraídas, pero pueden llegar a escapar de tener un acercamiento por esta carta, porque ustedes a veces ven solo el lado negativo de algunas cosas y esta persona quiere ir hacia esto, hacia lo que ustedes también tienen, alegría, capacidad de compartir. Esta carta hermosa que es el 9 de pentáculos, miren lo que es esta carta, ¿no? Esto es lo que de ustedes los atrajo, así que no le muestren esta cara a la persona, traten de aprender en privado, de tratar de salir de esta angustia para que todo esto pueda seguir y en el momento que ustedes necesiten estar bien en esta pareja, lo tengan piedra blanca. Eso es lo que hay acá. Así que muy interesante. Ya sé, yo no los
subestimo, como les dije, y sé que van a entender estas enseñanzas, saquen adelante esta situación de relación de pareja. Si lo que preguntaron es si la persona va a volver, la respuesta también es sí, pero pueden llegar a arruinarla ustedes mismos, así que no arruinen la situación. La respuesta a la pregunta que hicieron es un no, pero con posibilidades de solucionarse para un sí. En lo laboral, acá es muy interesante también. En lo laboral la respuesta es diferente, la respuesta es sí, no es no. Si preguntaron si va a aumentar el ingreso, si van a ganar más dinero, si van a tener un aumento, todo eso es sí, porque sale la mejor carta, que es el 9 de Pentáculos, una de las mejores cartas de abundancia económica. Ahora, la advertencia es esta carta también. Tengan cuidado con el 3 de espadas, de no invertir mal aquellos que yo sé que tengo bastantes seguidores en el canal, que son gente que hace operaciones financieras, inversiones, con criptomonedas, con activos en el mundo. Tengan cuidado de mal invertir eso. Yo sé que hay un bull run ahora, lo están viendo todos, pero no es que yo sea bearish, pero lo que pienso es que pensar en esta cosa tan optimista en este momento puede tener consecuencias sobre el año que entra, así que tengan cuidado cómo compran. Bueno, ya sé que no es una tirada para financistas, pero tengo muchísimos seguidores en distintos países, así que bueno, es eso, ¿no? O sea, tengan cuidado porque no todo lo que brilla es oro, así que cuidado con dónde invierten esta ganancia, pero la respuesta es sí. O sea, ¿voy a aumentar mi capital? Sí, y bastante, mucho. Ahora, tengan cuidado cómo lo cuidan, porque pareciera que viene... Un día de estos voy a hacer una tirada financiera, parece que viene una crisis, tal vez en 2025, así que tengan cuidado. Lo que vemos acá, al que está buscando trabajo, la respuesta es no. Desgraciadamente, si quieren tener un trabajo, aquellos que no lo tienen en este momento, van a tener éxito en ganar algún dinero con lo que están haciendo. Pero ese trabajo que están buscando, tal vez nuevo, todavía no es el momento. Para aquellos que me preguntan sobre estudios, la respuesta es sí. No van a tener la calificación que esperan, pero sí. Así que es buena la respuesta. Para los que me preguntan sobre algo, digamos, que tiene que ver con el camino espiritual, lo que nos enseñan también va en base a lo mismo, todo. La respuesta, yo les explico esto para que se ubiquen en la pregunta. La respuesta es que el éxito y la abundancia no nos aíslan del dolor. Es una de las enseñanzas más claras que hemos tenido siempre en lo espiritual. Cuando uno cree que ganó, cuando uno cree que el mundo le sonríe, tiene que tener precaución porque no todo es el dinero, no todo es el éxito personal. Ahí es donde empieza el verdadero problema, que es preguntarse por quién es uno mismo. ¿Quién es uno mismo ahora que ya no tiene excusas? Que ya no tiene la excusa de que no tengo el dinero que quería, que ya no tiene la excusa de que yo emocionalmente me falta algo. Bueno, ahora tienen todo. Entiendan que ese todo que ustedes creen solamente es el principio. Eso es lo interesante a nivel espiritual, Piedra Blanca. Así que vamos ya mismo. Les envío un saludo muy grande, Piedra Blanca. Y si quieren pueden preguntar por otra opción. Vamos a ver la piedrita roja que tenemos acá. Bueno, piedra roja, o aquellos que la hayan elegido como una de las opciones. Acá estamos con la piedrita roja, la voy a quitar. Y vamos a ver si lo que preguntaron es sí o no. Ya mismo mezclo un poquito las cartas. Lo voy a cortar y voy a sacar 5 cartas. Les mando un saludo muy grande a la gente de España, de Chile, de Ecuador, de Perú también, que hay mucha gente de Perú que me envía saludos. ¿Cuántas estoy sacando? 6 quiero sacarle, ya les quiero dar de más. Piedra roja, vamos a ver qué viene acá, piedra roja. Han preguntado muy bien, así que vamos a ver ya qué tenemos. Tenemos la estrella, qué carta hermosa que es la estrella, me encanta. Bueno, se puso celosa la carta de la reina de bastos, que es una carta muy bonita también, no es que yo lo esté diciendo, la pueden ver ustedes, a esa hermosa negra, sonriéndole al mundo con su alegría. Está el ermitaño, el caballo de pentáculos y por último la templanza. Hermosa tirada, hermoso mensaje. Ustedes me dirán muchas veces, ¿de todos los mensajes te parecen hermosos? Realmente sí, realmente desde que empecé a hacer este tipo de lecturas son un desafío. Yo creo que a veces tendrían que ser motivo de clases, ¿no? Yo ahora no estoy dando clases, pero
son tan interesantes que me gustaría ver qué hacen los alumnos con estas opciones. La verdad, la respuesta a la pregunta que hicieron en lo que es las relaciones amorosas es absolutamente sí. Absolutamente sí. Pero, ya saben que soy el tarotista de los peros, porque me gusta aclararles que no es solamente un sí, sino que tienen que poner lo mejor de ustedes y de qué manera les conviene hacerlo. Así que acá lo tienen. Fíjense qué cartas hermosas. Sale la carta de la estrella, que es la carta que tiene que ver con comunicarse con lo que algunos llaman el universo y traer lo que nos conviene, lo que nos hace bien. Y eso combinado con la alegría de la reina de bastos, que siempre encuentra en la sabiduría la sonrisa. Yo digo siempre que en el camino espiritual el humor y la risa son una de las fuerzas más poderosas, además del amor, para el aprendizaje. Y eso es lo que nos enseña esta reina de bastos. También el ermitaño, la concentración en uno mismo, el ser generosos, que está en el caballo de pentáculos, y la templanza como última carta. Están en un muy buen periodo en la relación de pareja. Tal vez no está la efusividad de este comienzo, tal vez ustedes se han retraído un poco en el ermitaño, pero aún siguen siendo muy generosos con esa persona y le tienen paciencia, tienen resistencia para las cuestiones que no son tan buenas, o sea que se merecen muchísimo ese sí por lo que preguntaron Piedra Roja. Es un sí absoluto. ¿Por qué? Por eso, porque ustedes están dando lo mejor que pueden en esta relación. Si lo que preguntan es si una persona va a volver, la respuesta es sí. Y ahí sí tenemos que ver la última carta, que tiene que ver con la paciencia. Yo sé que estamos en un mundo lleno de gente ansiosa, que quiere todo ya, que quieren que todas las cosas ocurran en este momento, pero entiendan que a veces las cosas no funcionan así. Sobre todo cuando uno pide algo tan importante como una buena pareja y tan difícil de conseguir en nuestros días. Así que paciencia, paciencia Piedra Roja, porque la respuesta es sí, y tal vez la idea sería salir un poco del ermitaño, acercarse a ustedes. Yo veo muy a menudo en mis consultas que la gente pretende que el otro mande un mensaje cuando hay una distancia, que a ver quién es el primero que se equivoca y dice lo que siente. Yo no coincido con eso. Creo que hay que ser uno el que comunique si el otro no puede hacerlo. Y si el otro no lo recibe, bueno, será momento de repensar la relación. Pero no vivir cobardemente escondidos atrás de esperar que el otro mueva la pieza. Creo que me entienden de qué hablo. Así que si el otro no llamó, llamen. La pareja realmente vale la pena. ¿Dónde van a encontrar a alguien con quien lo pasen de una manera tan alegre como esta reina de bastos? Donde tengan la estrella de su lado y donde puedan tener que les despierte a ustedes esta generosidad, ganas de hacer cosas por el otro. Una de las cosas muy importantes en una pareja que está en este caballo de pentáculos, ganas de compartir. Así que en todo lo que es una pregunta que está relacionada con el amor y con lo afectivo, es un sí. Cuando yo les hablo de otros aspectos que no son los afectivos, hay gente que me dice, vos hablás mucho de pareja. En realidad la tirada es igual para todo lo que preguntan. Lo que pasa es que después les aclaro para el dinero, para otras cosas, para que ustedes tengan mayor precisión. Pero la respuesta es igual. A veces hay variantes. En este caso es un poquito mejor, incluso para los que preguntan por cuestiones económicas o laborales. La respuesta es un sí muy grande. ¿Por qué? Justamente porque tienen el caballo de pentáculos, que es un mensajero que trae el dinero. Así que si preguntaron si van a tener un incremento en su economía, la respuesta es sí, absolutamente. Y también acá funciona la carta de la templanza diciéndonos, pero tengan un poco de paciencia. No todo es ya. Roma no se construyó en un día. Entiéndanlo. Así que eso es lo que se destruyó rápidamente Roma, poniendo el ejemplo, ¿no? Pero bueno, es lo que ven acá. Ustedes están muy concentrados, realmente han trabajado buscando lo mejor de ustedes, lo han hecho de una manera apasionada, alegre, y se merecen la recompensa que pronto vendrá ahí a nivel económico. Los que buscan trabajo, lo mismo, la respuesta es sí, pero tengan un poco de paciencia. Ya está por llegar. Yo les diría que esto temporalmente no es más de un mes. Así que a pesar de que se acerca tal vez un final de año y demás, esto va a funcionar muy bien para ustedes. Así que paciencia, Piedra Roja. Vamos a ver a nivel de estudios. A nivel de estudios la respuesta es sí.
han estudiado conciencia con el ermitaño, han pasado tiempo encerrados tratando de aprender esto, han obtenido lo mejor de lo que tenían que aprender, los resultados serán positivos si están por dar exámenes, o preguntaron por alguien que va a dar exámenes, un hijo, un sobrino, lo que sea. Y si son jóvenes, déjense un poco de divertir y empiecen a estudiar, pero están bien preparados, chicos, así que no hay problema. Vamos a ver qué más hay. A nivel espiritual, lo que nos enseña, por supuesto, este mensaje, tiene muchísimo que ver con la carta de la templanza, que es una de las grandes virtudes en estos tiempos, saber esperar. Y lo que nos dice el mensaje para el crecimiento personal o espiritual es que aún habiendo escogido aquello que es lo mejor para nosotros, de haber pasado el tiempo de la reflexión y de la generosidad, aún tenemos que aprender la virtud de la paciencia. Es así, traten de darlo vuelta y siempre va a terminar en lo mismo. La paciencia es fundamental y aún puede llegar a ganarle a estas otras virtudes. Así que Piedra Roja, un placer haber estado acá con ustedes. Les envío un fuerte abrazo desde acá y que todo sea en paz y bien para ustedes, ¿no? Que todo salga bien. Suscríbanse al canal. Vamos a ver la Piedra Rosa ahora. Piedra Rosa, vamos a ver si lo que preguntaron es sí o no. Acá tenemos la piedrita rosa, una de las más populares, como digo siempre en el canal. Vamos a ver qué nos sale para esta querida piedrita rosa. Vamos a buscar 5 cartas para ver si lo que preguntaron es sí o no. 2, 3, 4 y 5 cartas para la piedra rosa. Si es sí o no lo que preguntaron, vamos a ver ya mismo qué cartas hay. Tenemos la torre destruida. ¿Cómo empezó esto? El 2 de espadas. ¿Cómo empezó esto, Piedra Rosa? Bueno, yo creo que hace tiempo que no había una trilogía de este tipo en mis cartas. Vamos a ver qué nos da para el final. El 3 de pentáculos. Y por último, el mundo. ¡Wow! Creo, Piedra Rosa, que no por nada esta piedra es muy popular en el canal. Hay un mensaje de las cartas muy profundo para ustedes. Y la respuesta a lo que preguntaron es sí. Un sí gigante para esta piedra rosa que tanto lo necesitaba. Que tanta necesidad lo tenía al haber visto destruidos sus sueños. Una separación. Un recogimiento en una tristeza enorme. Y que estuvo buscando la colaboración, finalmente encuentran ese sueño que tanto buscaban, Piedra Rosa. Los que me conocen en el canal saben que no soy una persona que viene acá a subestimarlos diciéndole ya todo va a salir bien, todo va a estar bárbaro, va a venir la persona que los ama, le llega todo el dinero. Pero bueno, si realmente veo que han pasado por una tristeza enorme, y esto realmente me sale con la carta del mundo, que es una de las mejores cartas del tarot, si no la mejor, para mí la mejor, la respuesta es un sí gigante cuando parecía que estaba todo perdido. Así que no voy a dejar de decírselos, por más que casi todos los tarotistas todo bien, les dicen, nunca le dicen nada malo, saben que yo no lo hago, que los respeto y que tengo esa cuestión de no traicionar la credibilidad y lo que son ustedes a nivel consultantes conmigo. Así que lo que hay acá es, fíjense, ¿no? Nunca vi 3 cartas tan malas en la tirada. Me falta la carta del diablo, nada más acá. Menos mal que no le salió en la cuarta posición. Lo que hay acá es eso, es después de que tus sueños se cayeron a pedazos, que te separaste de las parejas y de mucha gente, este recogimiento en posición casi fetal, esta colaboración, esta alegría de compartir, la respuesta es sí. Si están preguntando si les llega a una pareja, la respuesta es un sí absoluto y casi es mágico y se lo merecen. Si están preguntando si su relación va a mejorar, la respuesta es sí inesperadamente. Cuando todo se venía abajo, esto mejora para bien. Si están preguntando si la persona va a volver cuando pensaron que ya eso nunca iba a ocurrir, sí volvería. Cuando estén preguntando cualquier cosa que tenga que ver con lo afectivo, con el amor, si le gustan a una persona, la respuesta es sí. Con respecto, les voy a decir ahora, aclarar, siempre sí, la respuesta es un sí muy grande, el más grande que pueden tener, porque es el mundo el que nos contesta sí. Si preguntaron por cuestiones económicas, no quiero extenderme porque la respuesta es un sí enorme. Si preguntaron por cuestiones económicas,
También la respuesta es sí. Después de haber perdido el dinero, de haber trabajado junto con otras personas para recuperarlo, la respuesta es sí. Si están preguntando por lo laboral, cuando no había trabajo, cuando todo era tristeza y agonía, llega ese trabajo que estaban esperando. Si es una cuestión artística, de vocación, lo mismo. Tienen esa posibilidad, no la desperdicien, es un sí muy grande. Esto viene muy bien para ustedes, Piedra Rosa. Si están preguntando por cuestiones que tienen que ver con estudios, también aprueban cuando pensaron que no iba a ocurrir. Siempre tiene que ver, la respuesta es igual, es un sí enorme para aquello que preguntaron. A nivel espiritual y nivel de crecimiento personal, ¿qué significa esto? Significa que cuando todos tus sueños estén rotos, cuando el mundo sientas que no tiene que ver contigo, cuando solamente pienses en olvidarte de vivir, el mundo te da otra oportunidad. Siempre se puede ganar con el mundo, siempre se puede tener esperanza. Les envío un abrazo muy grande desde acá, que se cumpla, ya mismo.